es un resumen de la presentación que les envié en días pasados, que les comenté es bastante larga. Esto lo retomé básicamente del libro de Hernández Sampieri, que aunque bueno, me parece muy bien que es un buen compendio de lo que es investigación y me parece que plantea buenas líneas que en su momento, con el tiempo debido, uno podría expandir, ¿no? Pero bueno, me circunscribo a lo básico que presenta y que es útil, por supuesto, y que necesitamos eso para poder desarrollar una práctica adecuada de lo que es la investigación. Bueno, esto como le digo es un resumen, ¿sí? Únicamente para contextualizar lo que les envié. Vamos a empezar con lo de paradigmas en investigación socioeducativa, que así lo expliqué más ampliamente, pero aquí voy a poner simplemente lo más básico, ¿no? Para poder seguir con lo cuantitativo. Como les comentaba, básicamente hay tres tradiciones en la investigación socioeducativa en cuanto a paradigmas: el positivista, el interpretativo y el crítico. El positivista se maneja desde una perspectiva empírico-analítica, es decir, parte de analizar, parte de analizar la ciencia a través del uso de la razón. Por eso habla de base positivista racionalista. Les comentaba, el positivismo es una postura filosófica que apela justo a la razón como la forma en la cual podemos solucionar las situaciones que se nos presenten en una realidad determinada, ¿sí? Se basa en la aplicación del método científico, pero de las ciencias naturales, ¿sí? Por lo tanto, su objetivo es la explicación causal de los fenómenos objetivos. Para ellos es saber por qué suceden las cosas. Aquí generalmente se apela hacia una cuestión totalmente objetiva y que trata de controlar los factores que subyacen a una situación que queramos investigar. Por eso la metodología que usa es la cuantitativa y por lo tanto usa técnicas cuantitativas. Ahora bien, el otro paradigma, el interpretativo, lo hace desde una perspectiva humanístico-interpretativa. Es decir, fíjense, yo realmente les he insistido mucho en la parte como cualitativa. No, bueno, mucho no, porque no me he metido tan a fondo, no correspondía todavía. Pero les comentaba que básicamente nosotros nos basamos en la experiencia, en lo cualitativo, ¿sí? Y justo es lo que hacen ustedes en Padiley, basarse en la experiencia. Pero fíjense aquí, la diferencia está con lo anterior, porque empírico también puede entenderse como la experiencia, lo real. Pero el empírico que se dice en lo positivista es el empírico del puro hecho, de la cosa, pues, ¿sí? En el interactivo nos interesa el quién hace las cosas. Eso es lo diferente. Sí nos manejamos en una experiencia, pero una experiencia hecha por personas. El énfasis en la persona es la diferencia con la anterior. Aquí buscamos entender, interpretar qué sucede con esa persona. Es una base, con la diferencia del otro, naturalista, fenomenológica. Naturalista en el sentido contrario a lo positivista de que se maneja en lo que sucede, en lo que pasa en la gente, ¿sí? O sea, no en un aspecto de razón, teórico, conceptual, sino en algo de la experiencia humana. Por eso habla de lo fenomenológico, ¿sí? El objetivo, por lo tanto, es comprender e interpretar los fenómenos educativos, tomando como base la interpretación de las y los participantes de los escenarios educativos, justo por lo que les comentaba. O sea, nos vamos sobre las personas. Esta apela a una metodología cualitativa y por lo tanto usa técnicas cualitativas. La otra tradición más compleja de realizarse es la crítica, que está basada en la tradición filosófica de la teoría sociocrítica, es decir, en el marxismo, que es igual a otra postura de índole filosófica que dice su objetivo supera la mera comprensión de los fenómenos, contrario a lo anterior, porque busca soluciones transformadoras de la realidad, utilizando para ello la revelación continua de la práctica educativa y en la práctica educativa. O sea, los otros no necesariamente llevan la intención de cambiar algo, pero aquí en el paradigma crítico es forzoso cambiar algo. Utiliza metodología cualitativa y también intercambia entre técnicas cuantitativas y cualitativas. El paradigma crítico está basado mucho en una postura filosófica de cambio a fuerzas, ¿sí? Nosotros me refiero a Paddy Lay, no llegamos a ese punto. O sea, sí nos interesa cambiar una situación, digamos que por lo tanto sí tenemos parte de cuestión crítica, pero nos interesa entender a las personas que participan. Por lo tanto, digamos que estamos más hacia un aspecto interpretativo crítico, más básicamente interpretativo si nos manejamos en la parte dura de estas definiciones que estamos viendo aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo que es la metodología cuantitativa. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Toda investigación surge a partir de una idea.
y la cual puede provenir de muchas fuentes. Claro está que estas ideas son vagas y se tienen que poner en algo más concreto. Por lo tanto, hay que leer, maestros, no hay de otra. Tenemos que informarnos hasta poder refinar nuestra idea. En ese sentido, plantear el problema es justo afinar y estructurar de manera más formal la idea de investigación. El problema se pone de manera específica, de forma concreta y explícita. Por lo tanto, que se puede investigar. Un punto aquí clave es que delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos, es decir, acotar, disminuir, reducir, es la parte principal de este tipo de investigación. Y por supuesto, por lo tanto, que sea posible medirse. Si hacemos algo muy grandote, no se puede medir. Por lo tanto, aquí tienden a reducir, a reducir, a reducir para que se pueda medir. Según Kerlinger y Lim, ¿cuáles son los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación? El primero es que el problema es expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Es decir, educación tiene que ver con ingreso económico. Bueno, eso ya no se usa del todo, ¿no? Ya está muy cuestionada esa parte, pero para que me entiendan. Ahí hay dos variables o dos conceptos, la cuestión educativa y la cuestión del ingreso económico. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad, ¿sí? O sea, ¿hay relación entre el nivel educativo y el nivel socioeconómico? ¿Sí? O sea, debe ser una pregunta clara y sin ambigüedad, que no se torne a posibles interpretaciones. O sea, también, antes de continuar con esto, el planteamiento del problema, o sea, el resultado son las preguntas, o sea, la formulación del problema como una pregunta de investigación, pero la pregunta de investigación no es el planteamiento del problema exclusivamente. Uno tuvo que haber leído mucho y haber estructurado esa información para poder llegar esta es mi pregunta de investigación. Ojo con eso porque es un problema, es una equivocación muy frecuente. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que plantearlo de tal forma que se entienda que es posible realizarlo, que es posible medirlo, que es posible llevarlo a la práctica. No podemos hacer preguntas tan amplias, tan generales que no se entienda a lo que se está yendo, pues. O sea, tiene que implicar la posibilidad de que se lleve a cabo. Los elementos del planteamiento del problema. Los objetivos, primero que nada los objetivos. Pues, ¿qué pretende la investigación? Deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones del proceso de investigación y ser susceptibles de alcanzarse. Aquí siempre tenemos que ver lo que es posible realizarse, no lo imposible, sino lo posible, lo que es asequible, lo que se puede lograr. Son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Los objetivos que se especifican requieren ser congruentes entre sí. O sea, no, lo que estés planteando como objetivo, al final eso vas a revisar que realmente se haya desarrollado. Pues cuando vayas a tus conclusiones, vas a decir, bueno, ¿qué objetivos se lograron? ¿De qué forma? Los requisitos para los objetivos. Que no se conozcan las respuestas es obvio. O sea, no podemos plantear objetivos de investigación de algo que ya sabemos la respuesta. Es absurdo, ¿no? Se pregunta sobre lo que no se sabe. Que puedan responderse con evidencia empírica, por supuesto, ya se lo insistía. Es decir, tiene que haber una evidencia de qué es eso, de qué se logró, que implique usar medios éticos, que sean claros y que el conocimiento que se tenga sea sustancial, es decir, algo de importancia, algo de relevancia, qué aporta teóricamente, en experiencia, humanamente, o sea, qué se está obteniendo. Las preguntas propiamente representan el qué de la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área de problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? Uh -huh. Y tiene que ser muy finito. O sea, en la anterior diapositiva hablé de las preguntas del planteamiento como pregunta de investigación, se refiere a esta parte, es lo mismo, pues, pero primero hablé de manera general y también se los planteé aquí para que no se confundan en que planteamiento de problema es igual a pregunta, no, es una parte de, importante, claro, ¿no? Pero es parte de. La justificación. El estudio se efectúa con un propósito definido y debe ser lo suficientemente significativo para que se puedan exponer sus razones. El para qué y por qué. Y o por qué. Que justifiquen la realización. Se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se deberán de ella. Toda investigación tiene que tener una justificación. Bueno, ¿para qué andamos haciendo esto? Pues, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Los criterios que podemos ver para la justificación tienen que ver con
Lo que estamos planteando habla de conveniencia, es decir, ¿es conveniente hacer esto? ¿Tiene relevancia social? Es decir, ¿aporta algo a nuestra sociedad? ¿Tiene implicaciones prácticas? O sea, ¿nos va a servir para algo? ¿Hay un valor teórico? ¿Aporta algo al estado del conocimiento? Y hay una utilidad metodológica, es decir, aporta algo en la forma de poder conseguir información, de poder saber algo y cómo poderlo enseñar, por ejemplo, en el ámbito educativo. Eso es lo que tenemos que ver para si realmente estamos cumpliendo con una justificación. La viabilidad. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Esto es importantísimo, o sea, no tiene caso hacer una investigación bien fregona teóricamente, con preguntas de opción, si realmente no es posible realizarlo. Por muy fregón, por muy bueno que sea una investigación, si no es posible realizarla, si no es factible, ¿para qué la estamos planteando? O sea, en la teoría todo puede ser muy bonito, en la práctica es el asunto que tenemos que ver. Siempre, dentro de lo muy arriba que estemos en nuestra idea de qué investigar, tiene que basarse en, bueno, ¿es viable? O sea, ¿se va a hacer? ¿Se va a concretar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar también, pues. Porque pues es indispensable que tengamos sexo, lugar o contexto donde se lleve a cabo la investigación. Es decir, si queremos una investigación en el cerezo, por decir algo, pero no nos va a dejar porque está bloqueado por sabes qué situación, X, Y, Z, pues ¿para qué hacemos todo un rollo de investigar teóricamente, documentarnos, si no va a ser posible realizarlo? Hay que preguntarse de forma realista, ¿es posible llegar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará realizarla? La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué necesitamos saber más del problema? ¿Qué falta de estudiar y abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se olvida? Esto es para plantearse qué tanta información tenemos. Pues, o sea, no es solo lo bonito, sino qué falta en lo que nosotros hemos investigado que va a fundamentar nuestro problema. ¿Sí? Eso es importante porque eso, por supuesto, también nos va a dar una idea de hacia qué podemos investigar de manera específica. En algunos formatos, o sea, de reporte de investigaciones, las tesis, por ejemplo, en Itson, generalmente solo hay objetivos, preguntas y justificación. ¿Sí? O sea, lo de viabilidad y evaluación no necesariamente se expresa más en los formatos que seguimos en la institución, pero sí los tienen que tomar en cuenta esto de viabilidad y evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema, los dos últimos puntos, pues. Lo tienen que revisar, pues, aun cuando no esté explicitado tal cual escrito literalmente en un aspecto que diga viabilidad. No, 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 pero lo tienen que hacer. Eso les va a ayudar mucho en su trabajo, recuerden. En la medida que planteen el problema, en la manera que lo defienden de manera adecuada, todo lo demás va a venir por añadidura. Un último punto a considerar, aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, recuerden que para nosotros es sumamente importante esto, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio, repercusiones positivas o negativas que el estudio implica en los ámbitos ético y estético. Es decir, es agradable, le hace bien o mal a las personas, nos lo tenemos que plantear, pues, o sea, ¿qué tanto implica, qué problemas le puede causar a los que participen, a nosotros mismos? También hay que razonar sobre esto, maestras, ¿sí? Nuestro enfoque debe ser integral, no solo en nuestro trabajo directo, sino en los aspectos para estudiar nuestro trabajo. El siguiente punto, el marco teórico. Aclaro aquí que, otra vez, no es que explícitamente van a poner un marco teórico, realmente eso solo se ve en las tesis, en cuanto a formato institucional, ¿no? Pero tienen que revisar y tienen que decidirse por una teoría, pues, o por ciertas corrientes teóricas que fundamentan su trabajo. Para elaborarlo es necesario detectar, obtener y consultar literatura y otros documentos pertinentes para el problema, así como que extraer y recopilar de ello la información de interés. Al hacer esto, vamos a hacer posible extraer varias ideas, una datos, opiniones, resultados, etcétera. Es decir, que otra vez nos van a apoyar en el trabajo que vamos a hacer. Insisto, no es que ustedes vayan a hacer un marco teórico para un reporte de investigación, pero sí en la parte de antecedentes van a revisar información teórica en la cual que tienen que decidirse sobre qué marco de referencia va a guiar su trabajo. ¿De qué depende la construcción de un marco teórico? Primero, que exista una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. Que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación. Es decir, de qué va a depender si planteamos un marco teórico? ¿Sí? Puede ser alguna o varias de estas situaciones. Que haya generalizaciones empíricas que se adapten a dicho problema.
que encontremos descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, y que solamente existan guías aún no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. ¿Sí? En alguna de esas nos va a indicar la teoría que vamos a marcar. A veces va a pasar eso. O sea, y esto se los planteo porque ves que nosotros planteamos un tema tan bonito, pero no hay una teoría explícitamente que lo hable de eso. Pero entonces vamos a tener que hacer alguna de tus variantes. ¿Sí? A lo mejor no se ajusta del todo a una teoría, pero parcialmente sí. Entonces hacia allá nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es útil una teoría? Uno, por su capacidad de descripción, explicación y predicción. Consistencia lógica, es decir, que sea lógico lo que está diciendo dentro de los elementos que lo componen. Perspectiva, es decir, que no sea cerrada en sí misma, es decir, que no sirva para una sola cosa, sino que nos permita tener una mirada más amplia a futuro, pues. Innovación inventiva, fructificación heurística. ¿Qué es esta palabra tan rara? O sea, se refiere a que el conocimiento que se logre permite generar otros tantos, pues. Y esos tantos pueden cambiar, mejorar, disminuir, no sé decir, pero que pueda evolucionarse esto, es decir, que esté haciendo como un círculo virtuoso, pues. Recuerden, la ciencia no se puede tener, no es estática en ese sentido, sino continuamente va mejorando, ampliando sus conocimientos, es a lo que se refiere esto. Si vamos a hacer algo que nada más se aplica a mi mamá, pues esto no es ciencia, o sea, tiene que ser algo que lleve a crecer nuestra profesión, nuestra ciencia. Y sencillez, es decir, o sea, no vamos a escoger aquella teoría la más compleja, la más difícil porque es compleja y difícil. No, vamos a escoger aquella que sea simple y sencilla para nuestra temática. Y suficiente, por supuesto. No me refiero a sencilla en el sentido de porque es la más fácil, no, sino porque es la más directa que nos permite entender la situación que vamos a trabajar. ¿De qué nos sirve un marco teórico? Pues orienta el rumbo de las etapas que siguen del proceso de investigación. Al construirlo debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Esto es importante. El marco teórico no es de relleno, está enfocado hacia lo que estamos diciendo en nuestro problema de investigación. Un ejemplo clásico. Estoy viendo, por decirlo, actitudes adolescentes hacia el uso de preservativos desde una perspectiva conductual, por decir algo. Y me pongo a decir desde no, que el adolescente, que desde épocas prehistóricas y que la teoría del psicoanálisis, cuando no, yo estoy diciendo estos puntos y lo estoy haciendo desde una corriente conductual, pues me voy a abocar hacia ella porque esa es parte de mi problema de investigación. No tengo que meter de todo, ¿sí? O sea, hasta lo más lejano porque según yo tiene que ver, no. Lo que sea directamente implícito considerando lo que decimos de qué depende que se construye una teoría, pero lo que tenga que ver con nuestra teoría, no tenemos que meter todo. La sencillez es importante en investigación, ¿no? Eso es algo que también es importante. La definición del alcance, es decir, hasta dónde en términos de conocimiento es posible que llegue el estudio. Ningún alcance de investigación es superior, además todos son objetivos y valiosos. ¿De qué depende? Pues qué tanto sabemos y qué objetivo que queremos. ¿Sí? El primero son los estudios exploratorios, que tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esto nos sirve generalmente para estudiar métodos que se utilizan en estudios más profundos. Los descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Los que relacionales pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos o características entre sí, o también si no se relacionan. ¿Sí? Los explicativos buscan encontrar razones o causas que provocan ciertos fenómenos. Obviamente el explicativo es más obvio que es un método cuantitativo o está más enfocado hacia lo cuantitativo. Sí, porque recordemos que la explicación, lo causal es lo que lo motiva, saber qué causa las cosas. En el anterior no se está diciendo qué causa, sino tiene que ver tal cosa con tal cosa. O sea, si están asociadas. En el otro, en el anterior descriptivo, simplemente cómo es.
Por eso generalmente los exploratorios y lo descriptivo tiende a ser más de índole cualitativa. ¿Sí? Correlacional explicativo generalmente son asociados con lo cuantitativo. Me voy a regresar un poquito. Disculpen. Deben entender, creo que ya se los había comentado, la ciencia es acotada independientemente si es cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo acotada? Es decir, está recortada, está delimitada. ¿Sí? Ahorita lo comenzaba más para lo cuantitativo, pues, pero aún así, es decir, ustedes no pueden investigar todo, tienen que ir acotando, tienen que ir disminuyendo, ¿sí? Para que sea posible de realizarse, ¿sí? Si no es viable, no estamos haciendo investigación. Tiene que ser viable, tiene que ser posible, por lo tanto tienen que abogarse a sus propias condiciones, a su propio conocimiento, a lo que está en sus manos, para poder hacer una investigación. ¿Sí? Y en esto que les estoy diciendo, estos cuatro alcances que se pueden tener con la investigación, no significa que uno es peor que el otro, mejor, no. ¿Sí? Depende de nuestros objetivos y nuestro grado de conocimiento. Aquí lo dicen en el cuadro verde, en la última frase. ¿Sí? No es malo que hacer un estudio exploratorio tanto como no es malo hacer un estudio explicativo. Si corresponde con el objetivo y con nuestro conocimiento, con los intereses, está perfecto. Porque hay veces personas que de pronto dicen que lo explicativo es lo mejor, lo exploratorio es lo peor. No es eso, no tiene nada que ver eso. Si lo ven por ahí o se los comentan, es absurdo. ¿Sí? Muchas veces un estudio exploratorio nos dice tanto y porque es lo que nos interesa la riqueza, por eso les digo que está más asociado con lo cualitativo. La formulación de hipótesis. Formular o no hipótesis depende del alcance inicial del estudio. Generalmente esto es lo cuantitativo y generalmente es correlacional explicativo. Generalmente en lo exploratorio cualitativo cognitivo es difícil establecer una hipótesis porque no se sabe, pues para poder establecer una hipótesis necesitamos saber algo previamente. Nos dice, son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados, sistematizados. Por eso para el exploratorio está muy complejo que pudiera hacerse porque aún no sabemos, recordemos, apenas queremos ver. En ese sentido, las variables son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. Deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente, un evento empírico, además de que deben ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad. La relación entre ellas debe ser clara, verosímil y medible. O sea, ¿por qué variables? En la investigación hablamos de variables, sobre todo aquello que va a ser medido, observado o inferido, como le dice aquí. Pero ¿por qué llamarle variables? Por la sencilla razón de que las propiedades de lo que implica de lo que implican, ¿cómo se llama? Lo que rodea al ser humano, en lo que está en relación con él, ¿sí? Aun cuando estemos estudiando, vamos a irnos a otro aspecto, a la biología, no, la biología sí tendría que ver, no sé, a la mineralogía, a la geografía, por decir algo. Sí, podemos decir, no tiene que ver con el ser humano, pero el ser humano es el que lo está investigando, es el que lo está observando, es el que le interesa saber algo de ahí. Por lo tanto, la variable es porque puede variar, valga la expresión, es decir, tienen un valor diferente según tiempo, contexto, espacio, persona que lo observe. La variabilidad es una condición humana, ¿eh? Es como lo fundamental, o sea, no somos iguales, constantemente estamos variando. ¿Eh? Las hipótesis se clasifican generalmente en hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las nulas y las alternativas en realidad es como una variante de la investigación. Nada más que la hipótesis nula lo único que nos dice es eh, que no hay relación, es por una cuestión de índole metodológica, ¿sí? Que tiene que ver con aquello que les decía del falsacionismo en otra de las presentaciones. Las hipótesis nulas lo que nos dicen es que tú planteas en un enunciado, tal variable no tiene que ver con tal otra. Y tú tienes que demostrar que esa no es la que quieres, pues. Y entonces tomar una hipótesis alternativa, que es la que dice, ah, sí tiene que ver esto con lo otro. ¿No? Por lo mismo que le decía que es más sencillo decirnos aquello que está más lejano o lo que en realidad se cumple con lo del falsacionismo, es en realidad vamos a probar qué tan menos falsas son las hipótesis. De ahí viene esta lógica. Pero bueno, básicamente nos interesan las de investigación y las estadísticas. Las hipótesis de investigación se clasifican
en descriptiva de un dato o valor que se pronostica. O sea, la escolaridad aumenta en relación a tales años, pues el valor que aumente. Las hipótesis correlacionales, ¿sí? La educación tiene que ver con la economía y la diferencia de grupos, ¿sí? El método aplicado en tal grupo, bueno, hay diferencias en el método que se utiliza en el grupo uno en relación al grupo B. Y D, hipótesis causales, no lo dice. El método tal determina que funcionen de tal modo los niños. Las hipótesis estadísticas, como su nombre lo dice, pues se manejan en estadística, o sea, de manera lógica. Hipótesis estadísticas de estimación, de correlación y estadísticas de la diferencia. Pues se fijan, hay como una relación con lo anterior, ¿sí? Pero en esta le damos peso al valor estadístico totalmente. Quizá para algunos sea como una cuestión solamente cambio de nombre y quizá en la práctica sea así. Generalmente nosotros nos vamos a manejar en hipótesis de investigación. Aquí es importante, de hecho creo que en un cierto sentido hasta más importante que el propio nombre que le vayas a poner a la hipótesis. La formulación de hipótesis va acompañada de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de la hipótesis. ¿Qué es esto? Una definición conceptual trata a la variable con otros términos, es como una definición de diccionario. La definición operacional nos indica cómo vamos a medir a la variable, ¿sí? O sea, recordemos aquello que les decía de los constructos, de los conceptos, todo eso, ¿no? En las primeras presentaciones. Es decir, recordemos, un constructo es algo difícil de ver, por eso es como conceptual, pues es concepto, ¿sí? Como si el amor es lo más esplendoroso que vemos y no sé qué rollo. O sea, es un concepto hecho de conceptos, es algo que no existe, algo que fue creado por el ser humano. Pero para poder hacer investigación necesitamos definirlo operacionalmente, es decir, ¿qué implica amor? Ah, pues que te suba la temperatura tales, la hipertensión sea así, que tus ojos se pongan rojos, no sé. Eso es la definición operacional que nos va a indicar qué es el amor. Estamos en la lógica cuantitativa, claro, todo esto, ¿eh? La selección de la muestra. Lo primero que se debe plantear es sobre quiénes o qué se van a recontar los datos. Aquí es nuestra población, pues, ¿sí? Esto corresponde a la definición de unidad de análisis. Es decir, ¿hacia quién van? Mujeres de tal edad, hombres, niños. Y hay que delimitar claramente esta población con base en los objetivos, no hay que olvidarlo. Y en cuanto a lo que es posible de contenido de lugar y de tiempo. La muestra es un subgrupo de la población, puede ser probabilística o no probabilística. Elegir qué tipo de muestra se requiere depende del enfoque, alcance de la investigación, el objetivo del estudio y el diseño. Esto es casi obligado para lo cuantitativo, ¿no? En el dibujito que les puse ahí, población de aliens y muestra de aliens, es eso. La de arriba es la población, la mayoría, la muestra, está, ¿sí? Es decir, nunca vamos a poder investigar, si podemos decir, cómo son las escuelas en Ciudad Obregón, Sonora. No podemos realmente encuestar a todas las escuelas. Entonces tomamos una muestra, es decir, un pedacito de ahí, para lo cual hay ciertas estimaciones lógicas y estadísticas que nos permiten decir que sí es representativo. Esto de probabilístico o no probabilístico. Las muestras probabilísticas son las más seguras para diseños de investigación por encuestas y donde se aplican pruebas, pues. ¿Por qué? Porque se quiere generalizar los resultados a una población. ¿Cuál es el chiste de esto? Que de la población todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Para esto necesitamos determinar el tamaño de la muestra que se puede hacer a través de una fórmula o por estadígrafo, es decir, por estadígrafo, perdón, computacional. Y seleccionar los elementos muestrales en forma aleatoria. Hay diversas formas, pero tratar de que sea al azar, de que sea que todos hayan tenido la misma posibilidad de ser elegidos, para poder asegurar representatividad, claro, ¿no? Y todo lo contrario, las muestras no probabilísticas pueden también llamarse muestras dirigidas. ¿Por qué? Porque la elección de los sujetos de estudio depende del criterio del investigador. Generalmente es así como por lo que me hallé. Y estaba en una escuela y fue el grupo. Por eso nosotros generalmente vamos a utilizar muestras no probabilísticas, ¿sí?
porque nosotros vamos a decir los criterios que van a pasar y no vamos a manejar en un estadístico en sí, a diferencia de lo probabilístico. Eso también no implica que sea algo bueno o malo. Para los que hacen ciencia dura, por supuesto, las muestras no probabilísticas no son buenas, ¿sí? En su término es cierto, pero para la investigación que nosotros realizamos es importante. Difícilmente podemos hacerlo de otra forma, es lo que hay, ¿sí? Y además vamos enfocados a un cierto objetivo claramente delimitado. Uh-huh. O sea, no es malo, otra vez depende de su conocimiento, del enfoque que está teniendo su estudio y los objetivos que esté presente. Algo aquí que debemos entender, bueno, no me voy a meter mucho en rollo de estadísticos, de hecho por eso no lo he mencionado, ¿por qué? Porque ya hay materias en las cuales les van a enseñar esta parte. Un concepto típico de la estadística es el límite central, el teorema del límite central, ¿sí? Es decir, lo que nos dice, es decir, dónde se van a concentrar los datos, ¿sí? Sin extenderme mucho a fondo de ello, ¿no? Nos dice que en una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características. Una muestra de más de 100 casos, ¿sí? Es decir, distribución normal es decir que no habrá tanta variación en sus características, pero aclaremos, la normalidad estadística no debe ser confundida con probabilidad, porque la normalidad es a fuerza necesario para las estadísticas, para las pruebas estadísticas. Y lo segundo, lo probable, pues no es requisito indispensable para hacer inferencias correctas sobre una población, ¿sí? ¿Qué nos dice en pocas palabras esto? Por muy estadístico que uses, bien bonito y bien amplio, bien moderno, no sé ahora que está el modelo de ecuaciones estructurales, si tu población no cumple, si tu muestra no cumple las características de una población y además cumple ciertos criterios de probabilidad, no tiene sentido que hagas eso tan grande cuando lo puedes hacer con algo más disminuido, pero que corresponda a las características de lo que estás investigando, pues. Nosotros, por supuesto, no vamos a ir sobre probabilidad cuando estemos con estas cuestiones, ¿sí? Porque eso nos permite inferir correctamente qué sucede con la población. Finalmente, la recolección de los datos cuantitativos. Recolectar es medir, o sea, en cuantitativo así es, no hay de otra. Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación y cuantificación. Es muy sencillo esto. Es decir, voy a hacer un test de autoestima, ahí está el concepto abstracto. Indicadores empíricos. Río con facilidad de no sé qué tanto. Ahí está. Y ya le pongo mi marquita en la prueba. ¿Sí? En- o sea, quiero entender esa parte. Esencialmente se trata de esto. Por eso hablamos de definiciones conceptuales y definiciones operacionales. Esto está directamente vinculado con esa idea. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un concepto, un constructo, pero tenemos que tener indicador para ver de qué implica esto. Y es, o sea, todos los ítems, los reactivos de una clásica prueba que vemos son indicadores pues que nos van a permitir unir, hacer un cierto concepto, autoconcepto, logro, etcétera, etcétera. En toda investigación cuantitativa medimos las variables contenidas en las hipótesis. O sea, cuando marquemos una hipótesis tiene que ver relacionado con esto. Lo que digamos ahí como variables tiene que estar contenido aquí. Cualquier instrumento de recolección de datos debe cumplir dos requisitos: confiabilidad y validez. ¿De qué se trata la confiabilidad? Se refiere al grado en que la aplicación repetida en un instrumento de medición al mismo sujeto-objeto produce resultados iguales. Esto es cuando estamos construyendo un instrumento, ¿sí? O sea, generalmente se le pide a uno cuando aplica un instrumento verificar cuál es el grado de confiabilidad que tiene, si ese instrumento. O sea, deben revisar la investigación que creó ese instrumento y decir, según ellos, qué confiabilidad tienen. Y si por supuesto corresponde a la población y el contexto en el cual ustedes lo están indicando. No es tan sencillo como agarrar cualquier instrumento y vamos a aplicarlo ya. Tienen que verificarlo y tienen que reportar su propio nivel de confiabilidad cuando lo hayan aplicado ustedes. La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir. La validez es un aspecto más cualitativo y la confiabilidad es cuantitativa, ¿sí? Para esto hay varios tipos de validez, pero se refiere esencialmente a esto. Bueno, realmente mide eso que estás diciendo, ¿sí? Es decir, estoy haciendo autoestima, realmente al revisarlo corroboro que sí tienen que ver con autoestima según mi conocimiento como juez, por ejemplo. O sea, juez especialista, pues así le llaman el argot. En la investigación social disponemos de diversos instrumentos de medición. Es un resumen, recordemos, ¿no? Las principales escalas de actitudes: Likert, referencial semántico y Goodman, ¿sí? Esto de las figuritas tiene que ver con esto, ¿sí?
diferencial semántico. Likert es clásico lo que vemos, por ejemplo, eso de frecuentemente, a veces, casi, nunca. Esa es una típica escala Likert. Cuestionarios administrados por entrevista personal, por entrevista telefónica y por correo. Recolección de contenidos por análisis cuantitativo. Observación cuantitativa cuando registramos que están haciendo nuestros niños. Pruebas estandarizadas, procedimientos estándares. Esto se ve en las clásicas pruebas como el WISC, por ejemplo, de inteligencia. O sea que ya hay todo un protocolo a realizar, pues y que es como que no es como, es una batería de pruebas. Y archivos y otras formas de medición. Es decir, pueden ser textos, o por ejemplo, lo que nos responde en una entrevista, sacar porcentajes, eso es lo que es análisis cuantitativo de contenido, ¿no? En el punto 3. Igual que en los archivos.